Buenos días amigos, hoy jueves 17 de enero de este año 2019. Miren, interesante este listado que publica, que hizo saber el gobierno de los Estados Unidos acerca de la situación de los migrantes en su país. Un estudio de la inmigración en Estados Unidos reveló que se ha reducido la presencia de migrantes irregulares en ese país, porque hace apenas un año, 2 años, era de 11 millones y ha disminuido a 10.6 millones. Esto quiere decir que las políticas migratorias en alguna medida han funcionado en los Estados Unidos. Pero bueno, lo que ha sido revelador es que la República Dominicana, que se dice que alrededor de 2 millones de dominicanos están ya ubicados en la sociedad norteamericana, están ubicados ya en la sociedad norteamericana, solo tiene 190,000 inmigrantes ilegales, o sea, irregulares, que están allá pero que no han cumplido los trámites para ser residentes o nacionales norteamericanos. Máximo un país que permite la doble nacionalidad como el nuestro. Pero es bueno conocer el listado para que ustedes vean la desproporción que hay entre inmigrantes ilegales y la población total de donde provienen. Por ejemplo, así como la República Dominicana solo tiene 190,000 inmigrantes ilegales en los Estados Unidos, es una nación como la nuestra de 10 millones de habitantes. El Salvador, que tiene 4 millones, sin embargo, tiene en los Estados Unidos la friolera de 670,000 ilegales. Lo que quiere decir que una alta proporción de los salvadoreños en Estados Unidos están irregulares. Pero tienen una gran cantidad también que cumplieron con las formalidades y están ahí con sus documentos y son nacionales o residentes norteamericanos. Naciones como, por ejemplo, la República Popular China, una nación de más de 1.300 millones de habitantes, apenas tiene irregulares en ese país, o sea, en los Estados Unidos, 305,000 personas. 305,000 irregulares chinos hay en los Estados Unidos. Eso es sorprendente. Haití tiene 100,000 y creo que tiene pocos para lo mucho que han presionado a los Estados Unidos para que sea la República Dominicana la recipiente de los migrantes haitianos que buscan oportunidades para sobrevivir a su difícil situación económica y social. Solo tiene 100,000. Pero digan esto, Brasil tiene 125,000, Venezuela 145,000. Corea del Sur y Corea del Norte, ahí sumémosla a las dos, tienen 155,000. Filipinas, que tiene una relación histórica con Estados Unidos, que fue una posesión, tiene 165,000. Y yo creo que eso no guarda proporción. Ahora, lo que se lleva en las palmas, lógicamente, en eso de la presencia irregular en los Estados Unidos, son los mexicanos, que tienen 5,300,000. Eso es mucha gente, definitivamente. Y lo que le siguen, que son la India, tienen una proporción también importante.
todas formas, yo creía que había una cantidad de hindúes mucho más alta que a la que refiere el informe. Dice que los salvadoreños 670,000, seguidos de la India 630,000 nada más. La India tiene cerca de 1,000 millones de habitantes. Y usted alcanza a ver hindúes en la Quinta Avenida, en Manhattan, muchos choferes. Y si cruza la frontera, los encuentra por cantidades impresionantes en Canadá. Y de esos casi 1,000 millones de habitantes que tiene la India, solo, dice aquí, 670,000 son de la India. Claro, la India está en segundo lugar porque México tiene 5,300,000. Definitivamente el ser fronterizo de México le ha favorecido notablemente para poder acceder al territorio de los Estados Unidos de manera legal e ilegal, porque hay una cantidad impresionante también de residentes y nacionales de origen mexicano en los Estados Unidos de América. Pero estas estadísticas ponen en claro que eso ya es un logro del señor Trump, que mientras en el 2010 los irregulares que estaban en Estados Unidos sumaban 11.7 millones, ya el 2017 cerró con 10.6. Más de 1 millón menos, 1.100.000 inmigrantes menos, lo que quiere decir que las políticas de alguna manera han resultado eficientes en esos planos. Bueno, ojalá que... Porque cada país tiene derecho a aplicar su propia política migrante. Si necesita, como es el caso, por ejemplo, de Alemania, que procura migrantes calificados para incorporarlos a la actividad productiva, si lo necesita, abre sus fronteras y los procura. Si no lo necesita, simplemente condiciona y cierra su frontera hasta donde le es posible, que es lo que está pasando con muchas otras naciones ahora, que de África, fundamentalmente el continente africano, y de parte del Asia, están fluyendo grupos poblacionales hacia los países más desarrollados de Europa y de América. O sea que eso ha hecho que se cierren fronteras, que se levanten muros. Hay más de 70 países con muros. Ese que nosotros estamos reclamando que se levante aquí en la frontera con Haití, si queremos preservar todavía las esencias que caracterizan a la sociedad dominicana y el ordenamiento y el control de enfermedades. Si queremos preservar eso, hay que levantar un muro, No tenemos otra salida para ponerle control eficiente a esa porosa frontera de 390 kilómetros de extensión. Ese es el problema, es muy larga. Y con soldados mal entrenados y mal pagados y escasos, usted no va a poder cubrir esa extensión, a menos que deje desprovista de vigilancia el resto del país y traslade para allá todas las brigadas del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina. Entonces, aunque sí se puede, y creo yo que es una acción que debe ser rápidamente estudiada en los planos más altos del Estado, es mover ya brigadas del ejército que no cumplen papel indispensable, que están por el interior del país, moverla más hacia el oeste, en una doble función, reforzar la vigilancia de la frontera y también cuidar el bosque, porque el bosque dominicano está amenazado principalmente por la población migrante haitiana, que en combinación con dominicanos están depredando
el bosque, indispensable para la vida de todos los que residimos en la isla, incluyendo los propios haitianos, que solo tienen una fuente de agua importante, que es el río Artibonito, que nace en la República Dominicana. Y todavía tiene agua porque nace aquí, en la cordillera central. Si no, no tuviera el agua que va a parar precisamente a las costas de Haití y se interna en el mar por el lado haitiano. Allí es que desemboca el río Artibonito, que tiene la cuenca más extensa de la isla, combinada de República Dominicana Haití. Una cuenca grandísima que duplica incluso a la más grande del Yaque del Sur o de la del Yaque del Norte. Pero se está desgastando muchísimo de la parte haitiana, no tiene ninguna foresta, ninguna protección. Gracias a que baja con suficiente agua de la cordillera central, todavía fluye por todo el territorio haitiano que está en el extremo norte de Haití. Pero en lo que se refiere al trasiego de personas y mercancías de todo tipo, de animales enfermos, esa frontera nuestra es muy porosa y todo indica que será necesario levantar un muro moderno, bien dotado, bien hundido, de manera que sea fácilmente violentable, haciendo túneles y eso, electrificado en la parte superior, con suficientes drones y cámaras al servicio de las autoridades, con sus 5 puestos de frontera y parqueos suficientes en cada puesto de esos, puestos modernos, bien atendidos, con dotaciones de aduana de Haití bien formadas, dotaciones de aduana de la República Dominicana por donde trasiega. Puede todo el que quiera, mercancías y personas con sus documentos. Y por donde van a pasar sin duda alguna los obreros, los estudiantes haitianos que vengan a estudiar a la República Dominicana con su documentación formal, los obreros que vengan a cumplir tareas con su visa de trabajo, en la cantidad de que lo demande la estructura productiva del país, porque no es que se le va a cerrar las oportunidades de trabajo a los haitianos, es que se va a regular, se va a documentar y se va a impedir que, como acontece, el país esté expuesto a cada momento a la penetración de todo tipo de enfermedades. De ahí anda la fiebre aviar procedente de Haití. Ahí hay los focos de fiebre en por lo menos algunas de las granjas avícolas del Cibao. Fiebre aviar que cruzó la frontera. ¿Cómo usted controla eso? Como nunca se pudo controlar la peste porcina africana de cerdos que venían de Haití. Hubo que erradicar toda la población porcina nuestra que existía desde la colonia por 400 años, y para poder controlar eso, y aún así todavía aparecen sus casitos por ahí de fiebre porcina africana, porque algunos cerdos se salvaron encaramándose en la cordillera central, en los montes. Y no estamos exentos de ninguna de esas enfermedades graves que todavía pueblan a los países pobres de toda parte del mundo, y Haití es uno de ellos. De los países que ya perdieron posibilidad alguna de tener control real de su territorio, de su población. O sea, países fallidos, que es el caso de Haití. Muchos otros los hay ubicados en África y pasa por lo mismo. Así que esta situación es la que tenemos que enfrentar. Esta información
que suministra el Departamento Migratorio de los Estados Unidos sirve de mucho. Nos da una idea de la problemática de la migración en el mundo y en particular nuestro gran socio, nuestro principal socio comercial y político, que son los Estados Unidos de América. Lo demás es cuento de camino. Bien, entrando entonces a asuntos que tienen que ver con nosotros, ha salido a relucir la información de que por efecto de las alzas que se registraron de petróleo el año pasado, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado tuvo que afrontar un sobrecosto de subsidio que se acercó a los 400 millones de dólares. Y que eso precisamente ha causado efecto negativo en las finanzas de la CDE, que sin embargo la están reorganizando para poder cumplir con los propósitos. Al mismo tiempo, solo lo dio a conocer el vicepresidente ejecutivo de la CDEE, señor Jiménez Bichara, quien confirmó que ya Punta Catalina entra con la primera entrega de energía firme en febrero, o sea, el mes que viene. Eso lo acaba de anunciar. Entrará con 100, 200 megavatios mientras se va estabilizando. Acuérdense que estas son centrales muy grandes que tienen que ser, que la capacidad que, si lo tuviera todo disponible, si lo tuviera los 600 megavatios, 690 megavatios disponibles ahora mismo, Punta Catalina no pudiera entregarlo todo a línea, para que lo sepan. Eso tiene que irlo absorbiendo lentamente el sistema interconectado hasta poder darle un uso correcto, balanceado a toda ese torrente energético que va a salir desde Punta Catalina. El 35% de la demanda nacional va a salir desde ahí. Por eso es que hay que reconocer que fue muy oportuna la construcción, hace ya varios años, de la autopista eléctrica a 345 kVA, que hizo la sede apoyada en un préstamo del Deutsche Bank, del Banco de Alemania, hace muchos años, cuando se consideró que era innecesario, que era adelantarse al tiempo. Buenos días, don Mozart. No te vas a pedir. Si no tuviéramos la autopista eléctrica, ¿cómo sacaríamos esa cantidad de energía de ahí? Y porque los sistemas eléctricos son bastante complicados. El problema como ese, por ejemplo, se le presentan a muchos otros países que no prepararon su estructura de transmisión y distribución interna para poder recibir grandes volúmenes de energía y poderla utilizar correctamente. ¿Cómo te fue, Mozart, tu viaje al Cibao ayer? Excelente. Bien. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Buen viaje. Parte de la familia, mis hermanas, qué bueno. mi esposa. Visité a mi tía Marusa allá en Santiago. Tenía mucho tiempo que no iba por allá. Qué bonito está Santiago, Pedro. Qué bonito. Limpiecito. No, lo que se le ve es limpio. No, y lo que se le ve es activo, mucho movimiento. Sí, mucho movimiento, pero limpio, y Pedro. Limpio, más que todo limpio. Limpio. Una ciudad pujante, ¿eh? Pujante, con control sobre el asunto migratorio. Eso se nota, el control. Bueno, las mujeres haitianas con los muchachitos cargados en los brazos, no se ven ahí, en las esquinas. Sí, y además la ocupación de aceras con Tarantina y todo ese desorden que había en Santiago, eso desapareció. Y que usted ve ahí en la Duarte, eso es terrible aquí. Muchacho. Y en la Nicolás de Obando. Por eso veo yo que han tratado tratado ahí de hacerle una escaramuza ahí al alcalde, porque gastó, no sé qué, que si gastó unos cuartos en la celebración del cumpleaños de su hija, eso. Pero qué país. Bueno, el que gaste lo que le dé su gana, su muchacha.
El asunto es que es un alcalde de verdad. Bueno, hasta donde. Ese es un alcalde de verdad. Según se dice. Abel. Como dice Según se dice, no, según yo vi. Espérate. Pero lo dice la gente también. Sí, donde no hay alcaldes en el Distrito Nacional. Bueno, Alejandro Montay y el ministro de Obras Públicas. Esos son los que El ministro de Obras Públicas que está poniendo unos zafacones de esto para reciclaje Sí. en distintos puntos, el Ministerio de Obras Públicas, No me diga. para el reciclaje. Debidamente, unos aparatos muy bien hechos. Si no fuera por eso. Si no fuera, por ese. ese Ministerio de Obras Públicas con Gonzalo y con Alejandro con el asunto esto fuera un caos, porque el hombre no baja del Palomar. No, pero del Palomar en Ciudad Nueva. En Ciudad Nueva, allá en la ciudad colonial. Y hay un periódico ahí inventando con laborantismo que 80%, pero ese hombre ni siquiera lo conocen allá abajo. Qué embuste, hombre. Ni un link te hace lo que tú pidas. Sí. Ellos te hacen lo que tú pidas. Entré muy ácido. Que es verdad. Es verdad, Mozart. Entré ácido. No podemos dejarlo. Ni siquiera di los buenos días. Mira, por eso es que aconseja que cuando uno está molesto uno tiene que calmarse. Porque mira, por esta situación no le dije buenos días a la gente. Y eso hay que decirlo, hay que saludarle. Que a la llegaste gente. con cuerda. Llegué con cuerda. No, porque me puse a establecer comparación y dije, ay, si el Distrito Nacional estuviera como Santiago. Porque fui a Santiago, recorrí, vi autoridades municipales que existen. Entonces pensé aquí en el caos de aquí y en la barbarie que hay aquí, la barbaridad, la ausencia de gerencia municipal. Visible. Y entonces encima de eso nos enrostran que es una maravilla. Procuran en los medios, en algunos medios. Mira, Pedro, ese es Santiago. Oye, el director está en lo suyo. Santiago, preciosa, lindo, limpiecito, como lo merece esa ciudad, la Hidalga. Bastante bien trazada. Trazada, una ciudad, mira eso, Pedro. No, y no le crean a Mozart, vayan allá y chequen el área y recorran, para que ustedes vean si estoy hablando tontería. Recorran para que ustedes vean. Y el gobierno está metido de lleno en el asunto del rescate del yaque. ¿Oíste? ¿Cogiste? Parece que va a funcionar eso. ¿La cogiste? Oigo a mucha gente. El gobierno está en eso. Hay entusiasmo con el rescate del yaque. Hay entusiasmo, sí. Sí, hay entusiasmo. Hay entusiasmo. Falta, claro, realizar el plan, pero... Sí, pero hay que tirar para adelante. Hay voluntad. Hay voluntad. Que se está expresando. Y eso es importante. Mira, Pedro, hoy se inicia la final del béisbol aquí en el país. Oye, pero se fue Hunter Pence. ¿Qué? Sí. Pero esa sí es una baja. Es una baja sensible. Esa sí es una baja. ¿Y dónde está eso? El Canillú, le digo yo. ¿Y en qué periódico? Ese Canillú sí le da soporte. La media por fuera. Pero no, en la canilla. Aquí está arriba. Sí, es Pedro. Parece que tenía compromiso que no. ¿Pero en qué periódico tuviste? Esta mañana oí los comentarios de que se va él. ¿Pero se va o se fue? Óyeme. No, pero eso sería sensible para los toros. Sí. Sensible, una pérdida sensible esa. Sensible. Un bateador, un cañonero y joseador. Buen outfield. Pedrito. Hay otro que perdiera. ¿También? ¿De ellos? Sí. Yo no sé cómo se van a reforzar. No, pero así no. Como dice Frankie, mira. Ay, mi madre. Eso sí, eso sí es una baja sensible. Eso acerca más la posibilidad de que ya dieron como favorito a las estrellas. Bueno, es un trabuco. Yo te decía, Pedro, ese es un trabuco. Ese es un equipo de grandes ligas. Ese es un trabucazo. Y con una gerencia que está ahí en lo suyo y la armonía que hay entre esos peloteros, la entrega. Esa gente han trabajado
para llegar donde están y para poder alzarse con la corona 51 años después de la última. 51 años después de la última. Con 18 intentos, porque ha llegado a la final en 18 intentos y se han quedado en la gatera. Pedro, se han quedado en el camino, pero parece que este año es el año verde. No lo quería decir eso, porque el año verde lo han declarado varias veces, pero todo luce, pero si aconteció eso, que sería una lástima, porque se ve bien competitiva el asunto entre los Toros, que tienen un formidable equipo también. Bastante bien equilibrado también. Equilibrado. Entonces, si pierden, Sí, pero pues si me dicen que pierden, van a perder y que dos valores pero ahí. si pierden, Hoy esta mañana. si pierden a ese tolete, eso es una situación. Mira, Pedro. Porque quizás él no esté bateando como lo hacen en Grandes Ligas tan oportuno. No. Pero es que su presencia, su entrega, la entrega de le ese da un hombre. entusiasmo al resto de los jugadores. Sí. Que esa última jugada, ustedes vieron el último out. Por poco chocan allá atrás, Pedro. ¿No? No me digas. Sí, el fly que dieron atrás, entre él y lo que pasa es que dejó que el impetuoso del center field, que se da en el pecho, le dejó su bola, espérate, porque si chocaban ahí, si se caía esa pelotica ahí, bye. Lo mandaba directamente a octubre. Lo mandaba a octubre, sí. Sin escala, a octubre. Pero la verdad es que tenemos ahí a los Toros y a las Estrellas Orientales. Vamos a disfrutar todos, no importa el equipo, de una gran serie final que se inicia precisamente la noche de hoy en el Parque Tetelo Vargas, allá en San Pedro de Macorís. Pedro, a mí no me gusta hablar de estas cosas, te lo he dicho más de una ocasión y a los colegas. Pero esto es esta muerte, Pedro, violenta. Eso sí me da miedo, Pedro. Dicen que el narcotráfico ha sacado lo mejor de sus sicarios para resolver asuntos pendientes. Y aunque parece que todo se apunta a una situación entre ellos. Sí. Porque es entre ellos también. Sí. Pero tiene repercusión en el ambiente, Pedro. Porque imagínate que tú estás en una esquina o tú estás en un establecimiento comercial y ahí hay uno de esos muchachos al que andan buscando. Se va él y todo el que esté en el perímetro. Es el asunto. Como le pasó al muchacho ahí en Villamella. Sí. Cuando fueron a matar a dos ahí. Entonces se fue. Todos los 5 que se fueron estos días no eran uno de los que querían y se fueron 5. ¿Tú entiendes, Pedro? Eso, a mí eso me preocupa mucho. Yo no digo porque ya ahí está un colega, el de siempre, diciendo que la responsabilidad del gobierno en esta cosa, pero espérate. Hay una situación terrible. El asunto ese, como el microtráfico, que ahora traen toda esa droga y entonces en su paso hacia aquellos horizontes, sobre todo hacia los Estados Unidos, el pago que se hace aquí a los que están involucrados en eso, Dios nos libre, los que están involucrados en eso, le pagan entonces en especie. Ese ha sido el mayor problema. Entonces es un problema grave. Que han creado una comunidad de consumidores. Y entonces se va creando esa comunidad. Y esa gente que son malvados van a los espacios, los clubes, las escuelas, para agenciarse consumidores, para ellos poder darle salida a lo que le dejaron en especie, para convertir en dinero esa maldición. Exacto, es una maldición. ¿Tú entiendes, Pedrito? Sí. Pero entonces ha devenido esto, y mira cómo habla, con la desfachatez que habla. Uno de ellos dice, el punto de mi hermano era el mejor, y entonces por eso fue que... Eso es grande, ¿eh? Es que querían desbaratar porque ese es el mejor punto. Pero ¿cómo va a ser por mejor envidia? punto? Es por envidia. Y como no, porque eso aquí no, eso es normal. Así dijo. Y promueven. Con la naturalidad con que ese hombre habló. Mira, eso es una cosa. Eso da grima. Da grima. Pero a mí no me gusta hablar de esas cosas. Simplemente quiero expresar mi inquietud como ciudadano. Porque caray, un país que va tan bien,
O no también, déjame no decir así para que no me vayan a acabar. Un país que va bien. Déjalo en que va bien. Déjame dejarlo en bien. Porque yo vi a un productor de televisión anoche. Son capaces de agarrar, ¿tú entiendes? Y estallar. sí, estallan entonces y llenan de maldición a uno. Ay, a mí no me gusta que me maldigan, ellos maldicen también. Porque no solo te dicen que tú eres bocina, sino que te maldicen. Una joven productora de programas de esos, pues llaman ahora musicales y de todo tipo, de noche. Sí. De variedad. De variedad, de diario. Sí. Ha convocado a expertos extranjeros, principalmente economistas, para que analicen el cuadro dominicano. La gente va muy bien analizando el comportamiento de las economías y haciendo las comparaciones. Y llega un momento en que ellos dicen, bueno, lo que también son ustedes, los dominicanos, que tienen, y entonces le dan a conocer la descripción general, la economía en crecimiento, con factores macroeconómicos bajo control, la inflación en particular, y con un futuro brillante, dicen allá, pero de lo que se hable de otra cosa, dicen, no, ustedes son de los que están libres de sospecha. La mujer quería, te juro a Dios, que los entrevistados que ella llevó le dieran un cuadro tétrico y le dijeran que las autoridades estaban conduciendo mal al país y que el país necesitaba de nuevos dirigentes, de nuevos directores de la orquesta. Ellos le dijeron, no, eso no se puede tocar. Ay, eso fue terrible para esa dama. Salió trasquilada. Porque ella, el problema de la gente que se improvisa en política, aquí hay una serie de cuadros profesionales de la comunicación que de un momento a otro, sin haber pasado por el centro, que significa haber sido ni siquiera dirigente estudiantil. Están incursionando en política. Porque hay que ser el primero dirigente estudiantil en la universidad o en la escuela de ese sí es un problema, Pedro, eso sí es verdad. Y haber hecho algún grado de militancia política en algún partido. Ellos no entienden nada. Entonces llegan a un medio de comunicación y porque tienen algún acceso a popularidad, se creen en capacidad de optar por posiciones políticas. Eso no es así. No, y de analizar. Eso no es así. Y de entrar a fondo. Y de entrar a fondo. Y se declaran investigadoras. Aquí hay unas especialistas en investigación que lo que son una gallo loca, porque usted no le diga así. Porque usted no tiene los instrumentos ni la formación para eso. Sí, pero no le diga. Lo que andan es cazando historias a cualquier precio. Hacen su aporte, Pedro, pero deberían, como dices tú, entender que se necesita formación en ese sentido. Para poder opinar sobre ciertos temas. Porque entonces se toman riesgos innecesarios. Aquí va a haber que poner las cosas claras a cierta gente. Y quedan mal. Uno ha dejado pasar, Pero oye, Pedro, hay dos. Porque por ahí aparecen unos programas al mediodía de gente que se cree que también son importantes. Pedro, deja esa gente tranquila. Que lo que son es habilidosos, tomadores de pelo. Pero nada más. A ti te voy yo a decir, como le digo a un amigo comunicador, honrado, muy honrado, un gran amigo mío, no te abra tanto frente a la vez, Vamos a seguir nosotros ocupándonos, Pedro. De que en este país se preserve cierto grado de respeto por el ejercicio de la profesión. Y el avance del país y los procesos de avance que lleva el país. Y entonces nosotros constituirnos humildemente, pero en forma firme, en algún tipo de salvaguarda frente a la manipulación, a la osadía de la gente que no sabe de las cosas, quiere opinar y osadamente entonces dice cosas, distorsiona, usa los medios de comunicación, pero guardando el respeto. Entonces, y no abrirnos tantos frentes, porque tú no sabes dónde va a salir la pedra. Esa es la opinión de los más cercanos. Si tú tienes 3 frentes y viene el fuetazo, tú no vas a saber de dónde salió la pedra. Es verdad, mira, lo que tú dices es cierto. Y además de eso, es el fruto también de la experiencia de muchos amigos y de familiares cercanos que te dicen eso. Ahora bien, ha pasado lo siguiente.
En el caso mío, yo pasé el Rubicón del ejercicio, el Rubicón, Sí, el río tempestuoso, sí, lleno de todo tipo de peligros. Y entonces creo yo que llegó el momento de uno hacer ciertos sacrificios y evidenciar situaciones con las que ha convivido dolorosamente por muchos años. Por muchos años. Impostores y personas sin calidad para estar opinando y formando juicios de valor. qué barbaridad. Y creo que si bien es cierto que, como tú dices, esa voluntad hay que administrarla para no abrirse tantos frentes. Sí, eso hay que administrar. Pero en ocasiones hay que soltar. Sí. Hay que soltar, en ocasiones. Porque uno está en condiciones de hacerlo en razón de que la mayor parte del ejercicio ya lo hicimos. Lo hicimos ya. Sí, pero ahora tú y gente como tú estás jugando y deberás seguir jugando un papel importante en una coyuntura que vive el país, Pedro. Es una escasez. Diferente a esas situaciones por las que tú muy bien dices, cruzaste el Rubicón, pasaron. Porque cuando hablas de Rubicón, bueno, eran momentos de sobrevivencia. de guerra fría, de persecución. Así es. La democracia apenas en su simiente, todavía con muchos problemas, persecuciones terribles en el país. Y entonces contábamos con periodistas de la talla de Pedro y de otros muchos, ese mismo Juan Bolívar, de Buchilora, todos esos periodistas. Los Erasme. Eran muy buenos. ¿Tú entiendes? Muchos periodistas, muchos. Virgilio Alcántara, si me pongo a citarlo. Él es director y don fundador Rafael de Diario Molina, Libre, don Rafael Molina Morillo, en paz descanse. O sea, periodistas de primerísimo nivel que jugaron un papel fundamental en ese tránsito y dejaron, hacia la democracia. Y dejaron el ejercicio. ¿Tú entiendes? Sí. Pero ahora la situación no creas tú que es fácil, porque ahora debemos preservar al país de situaciones que se están dando que pueden ser peor que lo que acontecía durante los 12 años y la Guerra Fría. ¿Tú sabes por qué? Porque es que nosotros estamos a las puertas del desarrollo. Y eso usted no puede permitir ni detener la marcha y mucho menos que se retroceda. Y aquí hay gente que en forma insólita, gente que pasaron el Rubicón como tú, que por un asunto, yo no sé cómo llamarlo, pues se están prestando a aventuras para que el país no continúe el proceso de desarrollo que es real. Promoviendo es real, eso es real. Nosotros estamos avanzando. Entonces usted no puede atrincherarse por un asunto de una coyuntura suya, muy propia, que usted cree que debió avanzar un proyecto político que no avanzó, que se ha quedado rezagado desde el 96 a la fecha, que tuvo un intento y fracasó en el 2004, fracasó lamentablemente, porque debo decirlo, lamentablemente, porque nadie en su sano juicio quería que don Hipólito Mejía tuviera el traspiés y su administración que tuvo en el 2003. Y que causara los daños. Y que causara los daños que le hizo a este país para que perdiéramos 10 años que habíamos avanzado. El 20% de la Entonces aquí hay gente que en forma... ¿Se la llevó? Y aquí hay gente que está apostando a que haya retroceso, porque con su postura a eso es que apuesta. El no reconocer que nosotros estamos efectivamente avanzando es una conjura contra ese proceso. El no reconocerlo nada más. Y sobre todo si usted está instalado y tiene la posibilidad de usar los medios y la opinión pública para procurar deshacer o no reconocer o desdeñar un proceso de avance que tiene el país. Y tú acabas de citar un ejemplo cuando cita a una periodista, yo no sé quién fue, a varias personas para que analicen, y cuando todos están de acuerdo en que el país avanza, ella absorta, entonces se pregunta, entonces todo está bien. Sí. No, pero sí. Para perderla. Sí. Sí. Entonces, esas son de las cosas que yo digo, tú tienes un papel que desempeñar ahora. Entonces, en vez de nosotros
ponernos a discutir con otros colegas y dime y diré y que están y que son. Vamos a seguir centrándonos en que este proceso no se dañe, en que esto continúe. Por ejemplo, hay dos declaraciones que a mí me parece que tienen que ser ponderadas y colocadas en su justa dimensión. La del presidente del CONE, que ya había sido de alguna manera avanzada por su director, vicepresidente ejecutivo aquí, el señor Dargan. Sí, Dargan es el director, el vicepresidente. Pero el presidente, Pedro, el de La Rica, ¿cómo se llama? Presidente del CONE. Ay, Pedro. Nadie ayuda aquí. Sí, tú dices que él lo había adelantado, sí, sí, pero que ayer el director, el presidente del CONE, que fue reelecto, insiste en que se van a constituir ellos como empresarios, como sector, en garantes, en lo que ellos puedan hacer con su rol tan importante de el proceso que lleva a cabo de desarrollo y del proceso de preservación institucional del país. A mí esas son declaraciones que me parecen valiosas, muy valiosas por parte del presidente y de la cúpula del CONED, que no se anda por las ramas ni anda en majaderías. No, esa gente está muy centrada porque eso sí han valorado, eso sí conocen el corazón de la Uyama y saben que este país no puede someterse a riesgo de echar hacia atrás, porque ellos sufructúan, Pedro, están sufructuando todo ese proceso de estabilidad y de crecimiento que tiene el país. Así es. Y ellos lo reconocen. Y ellos, como dijo Dargan, saben perfectamente bien que se ha articulado y va muy bien ese proceso de alianza público-privada que está dando su fruto y que no se van a dejar llevar por todos esos cantos de gente, voces agoreras, instaladas en el PLD, en el gobierno, en la oposición y en la sociedad civil, que pretenden que nosotros nos desenfoquemos, que el país no apunte a preservar lo que tiene y a seguir avanzando. Entonces me gustan esas declaraciones del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Brache. Como me gusta también las declaraciones que se reseñan hoy. El señor Brache, que por cierto, ese Pedro Brache, sí, ese. Que me excusa el señor Brache, lo que familia, pasa es que es la edad. Una familia empresaria Sí. ya veterana, que ha Veterana. pasado muchas pruebas. Su papá. Con muchas pruebas, con muchas pruebas. Papá fue un sobreviviente. Sí, en un sector que tú sabes que ese es un sector muy competido. se le abre el pecho a cualquiera. Sí. Y han logrado. Bueno, esa persona, Es más, y a través de él, la franquicia se expresa en esa dirección. Esas son declaraciones que hay que evaluarlas, que hay que ponderarlas, darle carácter a declaraciones como esa. Otra, o de la encargada, la directora de la CEPAL, el llamado de atención que hace, maravillada ella con el crecimiento y la estabilidad de economía como la nuestra, por ejemplo. La mencionó como ejemplo. Maravillada. Pero le hace el señalamiento. Mucho cuidado. Ustedes tienen el reto de trabajar en la distribución de eso, de que eso llegue, de que no continúe ensanchándose la brecha de la desigualdad. Para que terminen siendo modélicos. Para que terminen siendo modélicos, tienen que resolver ese tema. Y así es, así dijo. De la desigualdad. ¿Cómo que se llama la dama? Tú no te vas a acordar. Déjame decir, la chilena, muy esa señora. Muy capaz. Bueno, el asunto es que la jefa de la CEPAL nos hace ese llamado de atención. Veterana de muchas guerras. Sí. Nos pondera ella maravillada, les reitero. Oigan bien a todos, a los que quieran oír que oigan. Maravillada con el comportamiento que han tenido nuestras autoridades, que han tenido nuestros empresarios. La señora Bárcenas. Para encaminar este país hacia el desarrollo, con una economía solvente, sólida, creíble,
con toda certidumbre para la inversión, pero dice, pero cuidadito, porque no veo, no alcanzo a ver que se esté haciendo todo lo que hay que hacer. Ella no lo dijo así, pero yo te digo que es por ahí que va el asunto. Justo lo que dijo el gobernador del Banco Central. Como dijo el gobernador del Banco Central, nos hace falta porque no derramar más. Porque no es que no sepamos lo que Sí. ¿Cuál es el problema? Sí, el problema está identificado. Derramar. Entonces yo aprovecho al buen amigo Pedro Brache y lo que dice su actitud de salvaguarda. Uno de los elementos con los que él puede contribuir, como todos los empresarios, es a sentarse como se han sentado para mantener el clima y este proceso, este activismo para el crecimiento de la economía con estabilidad. Sentarse también para ver de qué manera boroneamos, dejamos caer alguito más. El Estado, que ha boroneado muy bien, porque el Estado, Pedro, con esa política pública de inversión social, es una forma de redistribuir y lo está haciendo. Además, con esos aumentos de salario en sectoriales, en educación, en salud. Mi hermana, cuando yo le hablo de educación, me dice, pero sí, pero mi pensión, ¿por qué no me la suben un poquito más? Mi hermana Nelly. Porque le tocó la pensión del periodo anterior. Ese quedó abajo. Eso le pasó a muchos profesores de la UAS, que fueron de los primeros pensionados. Eso se embromaron. Ojalá revisaran eso, Pedro. Muchos pensionados de la UAS. Pero no se puede revisar. Pero las pensiones insignificantes comparadas con las que dan ahora. El Ministerio de Educación y el presidente revisen eso. Actualizar eso. Para que esa gente, al viejo mío le iría muy bien si le da por eso, y a muchos maestros, Pedro, que se quedaron a la saga con una pensioncita que no da para mucho. Entonces, eso. Pero lo que quiero decir es que se sienten con ese ánimo a ponderar lo que dice la señora. Mira, a propósito, a ver cómo nosotros señora Bárcena, mejor. Mira, Mozart, a propósito de eso, porque es bueno que señalar ese tipo de testimonio. Me leí el trabajo del fundamentalista ese que mandó el periódico El País a analizar la minería y en particular la situación de Barrick Gold. En todas partes aparece que ese tipo de fundamentalistas. Esos son gente que prefieren que las cosas se permanezcan ahí toda la vida, o sea, una riqueza se mantenga enterrada. Pero oigan lo que expresa ese trabajo. Ese trabajo expresa una frustración enorme. Él dice que los españoles, que fueron los primeros que descubrieron el yacimiento de oro y plata de Cotuí, no participan. Se fueran y dejaran eso ahí. Ahí está todo. Esa es la lamentación de ese señor. Óigame, qué desfachatez. ¿Cómo usted condena a un país que dice él, que esté extrayendo? Porque también él usa cifras sobredimensionadas acerca de la participación. Dice el cronista ese que mandó el periódico El País a analizar el asunto de la presencia de Barrick Gold ahí en Pueblo Viejo. La más importante. Dice él que aporta más del 50% de los ingresos del país. Una exageración. Sí. Ese señor no supo manejar las cifras, además trabajó de oídas. Pero en el fondo, ese fundamentalista lo que vino fue a criticar que nosotros estemos extrayendo la riqueza que significan 1.200.000 onzas de oro, 3.5 millones de onzas de plata, que le está haciendo falta centenares de miles de libras de cobre que se está también extrayendo de ahí, porque él dice que será que debieron ser los españoles, que dejaron eso. Óigame. Ese es un buen ejercicio. Mientras tanto, yo lo que sí pido de la gente esta de la Barrick Gold es que me aclaren el asunto del despido de los 200 trabajadores. Yo te dije que ellos tienen una excusa, que fue que subieron los costos operativos. Pero ¿cuáles costos operativos? Porque le subió el petróleo. Pero déjame decir. ¿Y cuándo subió? ¿Y cuándo bajó? Los costos de energía. Eso están como los choferes. Pero es embuste. Eso están como los choferes. Eso es embuste. Ese es el recurso. Mire el oro por donde va ahora. Ayer subió otra vez el oro. Ese es el mensaje que le manda el halcón al sindicato. Oye, que te lo digo. Porque yo no. Ese tipo de cosas que son apreciaciones muy serias. No se la deja pasar. No se la dejo pasar a este señor. El halcón le manda ese mensaje al sindicato diciéndole aquí estamos nosotros en capacidad de reprimir. Sí.
Si siguen reclamando. ¿Cómo que se llama? Se me olvidó. Rocha, tú sabes que es Rocha. Sí. ¿Sabes que se llama Rocha? Ese hombre vino con Y dejó todo. Fue con un sable. Y si bien no está ahí, pero está en la dirección de la multinacional allá. Arriba, en Canadá. Sí. Entonces, de allá mandan orientaciones. Ese señor manda, ese señor es un jefe. Sí, es un jefe. Sí. Sí, porque es un jefe. Sí, porque por algo fue. Que a propósito, solo quiero hacerle un señalamiento a mi hermano Fernando Peña y a, ¿cómo se llama? El chiquito. Ese es más amigo de ustedes porque ese generacionalmente me lleva unos añitos. Pero Fernando Peña y yo somos más o menos la misma generación y nos entendemos. Pero el otro... El chiquito, blanquito, lo que ha hecho en su vida es torpedear todo lo que tenga que ver con el desarrollo. De toda una vida. Amigo tuyo de esa, sí. Eso. Sindicalista. Ahí lo vi explayándose ayer, otra vez con el temita del carbón. De que el país no puede seguir expuesto a esas plantas a carbón y que si yo cuánto. Entonces encuentra un periódico que le da este despliegue a 8 columnas. Y ellos todas sus que le digan lo mismo a los japoneses, pero que han suplantado energía nuclear, no se detiene, por plantas a carbón. No se detiene ni un minuto a por lo menos ponderar lo que ha pasado a nivel de la tecnología para el uso del carbón y cómo se ha avanzado. A la inversión que se hizo adicional. Mira. Para esa planta de Punta Catalina, colocarla al nivel que está. Y disminuir, no solo emanación, Pedro, sino el control. A Enriquito de León y a Fernando Peña, yo le diría, le recomendaría lo siguiente. Pero no lo latime. Espérate, pero yo le voy a hacer una recomendación. Una recomendación a los dos. Sí. Hay un trabajo publicado en el Listín Diario hace unos 2 años, firmado por Juan Vicini. Juan Vicini es uno de los altos ejecutivos de la familia del grupo Vicini. Se le reconoce una inteligencia fuera de lo común, aunque es un poco desordenado, porque tiene muchas ideas juntas. La gente que es muy inteligente. Déjalo en que... Ese señor escribió un artículo en el Listín Diario justificando Punta Catalina y por qué la familia Vicini facilitó su instalación ahí, concediendo un contrato muy especial que se llama el enfiteusis, que es una figura jurídica que equivale a una venta, aunque es un alquiler, un arrendamiento. Porque como es a 50 años prorrogable, para los fines de las entidades financieras internacionales, eso equivale a una venta. Sí, eso para los que andan hablando de que el Estado levantó de manera irregular y graciosa una inversión de $2.000 millones en tierra ajena y que eso le pertenece al otro. No, eso para los fines de las entidades financieras internacionales le pertenece al Estado. Porque lo arrendó por 50 años prorrogable. ¿Qué usted cree? ¿Cuántas generaciones hay involucradas para los fines de una entidad financiera? Bueno, en ese artículo, que es extensísimo, es una página completa, Juan Vicini, muy informado, él asegura que las tecnologías que están en desarrollo para procesar carbón van a terminar convirtiendo al carbón incluso en un combustible de uso común. Vicini debería pasarle a esos señores. Y dice también, que los desarrollos en laboratorio de investigación referidos al uso del carbón, reduciéndole, casi eliminando su afectación al ambiente, dice él, terminará en un combustible líquido. Pero además que la causa por la cual se aplican en esos trabajos de investigación es porque el carbón es el carburante más masivo que hay. O sea, la existencia del carbón, si usted procesara al ritmo en que estaba hasta hace unos años, porque era masivo el uso del carbón para producir energía, duraba 250 años más, dice él. 250 años más. El petróleo, la existencia de petróleo identificada al momento, solo durarán 50 años más, para que tengan una idea de la importancia que tiene el carbón. Sí. Es más. Porque que Pedro, yo te voy a decir algo. Es más que desdeñar el asunto del carbón y no reconocer
lo que tú estás diciendo y lo que reconoció el propio Vicini. Sí. Que es extraño porque ellos tienen algún tipo de vínculo. Han actuado muchas veces bajo las órdenes de Juan y de Yo Suerte, no sé si bajo las órdenes. Y de Rolando González Juncker. Yo no sé si bajo las órdenes. Yo sé que vínculos existentes no tomaran en cuenta ese tipo de reflexión que hace el señor Juan Vicini en su artículo, el que tú citas. Lo que pasa. Pero si la apuesta es entonces que lo que quieren es gas natural, por ejemplo, que la apuesta sea gas, pues perfecto. Pero ponderemos el gas sin procurar entonces desdeñar y decir que lo que hemos instalado ahí es una potencial. Hay uno de los desmentidos más severos que hay es el siguiente. Miren, las plantas que se alimentan con carbón. Óigame, yo sé lo que te estoy diciendo con el asunto del gas. Las plantas de carbón que se instalaron en Itabo 1 e Itabo 2 datan de la década de los 80. De los 80. Tienen más de 25 años, más de 30 años operando. Pero con carbón, que hay que decirlo, comenzaron en este siglo porque AES International, que fue la que adquirió las acciones que originalmente eran de Rolando González Bunter y los atrajo a ellos como accionistas, se quedaron ahí en ese Itabo, fue la que dio pie con bola porque el Estado no procesó carbón, demostró una ineficacia y capacidad de gerencia tal que esas plantas que fueron programadas para procesar o Bunker sí, o sea, petróleo semiprocesado, o carbón, pero esencialmente carbón. Solo excepcionalmente Bunker sí, pero nunca lo hicieron por falta de aplicación de la CDE. Eso hay que decirlo así. Y las Itabo son dos plantas de 125 megavatios cada una. Suman 250 megavatios. Tienen lo que va de siglo, del presente siglo, quemando carbón. Que vaya y le pregunte, porque Itabo está al lado de Jaina. En Jaina está la población de Jaina, está muy cerca San Cristóbal. Está también en todo el grupo industrial que hay en Itabo. Itabo no solamente están esas dos plantas, también hay un grupo industrial. Que le pregunte cuántos han muerto, cuáles han sido los efectos de dos plantas que no tienen ni por asomo la tecnología avanzadísima que hay en Punta Catalina. En Punta Catalina, la estructura de filtro nada más para procesar el carbón después que lo quema la caldera costó $250 millones. Y es un edificio del tamaño de una de las dos Itabo. El edificio, la estructura de filtros para procesar lo que sale de la caldera de Punta Catalina equivale al tamaño de una de las Itabo. Bueno, pero esa que no tiene esos instrumentales modernísimos, filtros modernísimos, produce una cantidad también enorme de cenizas, porque quema el carbón granulado, no hecho casi polvo como lo va a quemar en Punta Catalina, y por tanto produce muchos residuos. Bueno, pregúntenle qué hacen con la disposición final a Enriquito de León y a Fernando Peña, que le pregunten, que vayan allá y pregunten cuántos han muerto de tuberculosis o de problemas respiratorios. Primero porque la ceniza, oigan, hay una hilera de camiones de las cementeras disputándose los turnos para recoger la ceniza y llevársela de Itabo. ¿Tú sabías eso? Desde hace años. Que ni siquiera hay que buscarle depósitos porque se emplean los procesos de producción de carbón, de cemento del país. Vienen a buscarla hasta de cemento Cibao, hay ahí en Itabo, camiones buscando ceniza. Por favor, no confundan a la gente manipulando la información y sirviendo a intereses. Porque todo el mundo sabe que el famoso viaje que dio Enriquito y los técnicos a Europa, a la asamblea de accionistas de los bancos europeos que le prestaron a Punta Catalina, fue pagada por los generadores privados de aquí. Eso lo sabe Raimundo y todo el mundo.
Que no vayan a creer que están operando de que clandestinamente. Eso es cuento. Y que la empresa que ellos contrataron, la famosa ONG que ellos fundaron, soportada en ayudas de generadores privados, que la empresa que ellos contrataron como consultoría fue pagada por esos generadores de aquí, que querían fracasar, que Punta Catalina fracasara. Pero oigan cuál era el plan. El plan no era que se dejara de hacer. Vamos a ir a algo más sino positivo. Que el Estado la cediera. Tenemos que irnos ya. Al sector privado para ellos concluirla. Después que el Estado fue el que hizo la gestión de crédito. Porque, contrario a lo que ustedes creen, esos famosos ricos de aquí, cuando le hablan de proyectos de 300, 500 millones, 2.000 millones de dólares, se le abre el pecho en dos bandas. Como se le abrió cuando tuvieron que buscar recursos propios y garantías propias para instalar una planta reprocesadora de gas natural en San Pedro de Macorís, a la que llevaron al presidente de la República a dar el primer Picasso. Pero cuando se habló de buscar dinero, entonces fueron a la CDE para que le garantizara contratos a 10 y 15 años de compra de energía para ir a negociar eso con un banco. Ven, que el que tiene crédito aquí es el Estado, ese sí tiene crédito, y mucho. Y esos que se llaman ricos de aquí, familias poderosas. Que se llaman, no, que son ricos. Pero cuando se les presenta la verdad, y entonces usted tiene que procurar un préstamo de un país que se dice que está emergente, como es la República Dominicana, que está en una zona de peligro, porque todo eso te lo dicen los bancos comerciales, las instituciones financieras, cuando tú vas a buscar dinero, te la ponen difícil. Y te encarecen los cuartos y te dicen, no, yo nomás te puedo prestar hasta 200. Ahora, si tú tienes de cartera, busca tú y pon. Ellos tienen, pero no lo ponen. O si tú consigues la garantía del Estado. Pero en todo caso, si tú me consigues la garantía, entonces viene el Estado, es el que final. Porque ustedes ven el proyecto ese que se anunció en la frontera de 10.000 millones de dólares para arrancar con 5.000 millones de dólares. ¿Ustedes saben quién iba a ser el garante? El Estado Dominicano. Que somos nosotros todos. El Estado era que iba a ser el garante. Sí, Pedro. Así no. De esa manera no. Vamos a ir a una pausa que quiero venir con un temita ahí para seguir en ese asunto mío de mi optimismo. Oíste, vamos a seguir en eso. Volvemos. Gracias por su compañía. Las noticias siguen predominando el día a día, sin importar el lugar donde se generen. Todos queremos estar bien informados, por eso te presentamos las noticias internacionales. Los presidentes de Brasil y Argentina, Jair Bolsonaro y Mauricio Macri, condenaron enérgicamente la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. La comunidad internacional ya se dio cuenta. Maduro es un dictador que busca perpetuarse en el poder con elecciones ficticias, encarcelando opositores y llevando a los venezolanos a una situación desesperante y agónica. El derechista Bolsonaro, a quien Maduro ha tildado de Hitler en tiempos modernos, dijo que la cooperación de Argentina y Brasil en relación a la situación en Venezuela es el ejemplo más claro de la convergencia de posiciones entre los dos países. Macri recordó que Argentina y Brasil consideran ilegítimo el nuevo mandato de Maduro y reconocen en su lugar a la Asamblea Nacional como única institución legítima en el país caribeño. La libra esterlina se mantuvo estable en los mercados financieros durante la sección matutina del miércoles, tras el rechazo del Parlamento británico al acuerdo del Brexit de Theresa May. Sin embargo, lo que se espera en los próximos días va a ser crucial para la divisa del Reino Unido. Ahora sabemos exactamente lo que el Parlamento británico no quiere. Ahora esperamos para saber qué es lo que realmente quieren los británicos. Su destino está en sus manos. Ahora esperamos a que se aclaren, a sabiendas de que se agota el tiempo del que disponen para ello. Tras el rechazo al acuerdo del Brexit, muchos analistas consideran que el peor escenario para la libra sería no alcanzar un pacto.
Probablemente sería un salto hacia lo desconocido y veríamos a la divisa seguir la tendencia de los últimos 2 años y empezar a dirigirse hacia nuevos niveles bajos. Tendría una continua tendencia a la baja, hacia un tipo de índices bajos que no hemos visto en muchos años. Muchos creen que un Brexit sin acuerdo causaría turbulencia en las bolsas y provocaría una mayor ralentización de la economía europea. Una niña de tan solo 2 años de edad se llevó el susto de su corta vida. Una cámara ubicada en el tablero de un vehículo próximo a otro, del que cayó la infanta, grabó el peligroso incidente. El suceso ocurrió en Minnesota, Estados Unidos. La puerta trasera de un sedán, conducido por la madre de la menor, se abrió de repente y al recobrar la marcha, el asiento del bebé que sostenía a la criatura cayó al pavimento con fuerza. El conductor que grababa todo se detuvo a auxiliarla, pero la mujer siguió la marcha. En la grabación se puede ver a Chad Mock salir de su auto consternado por lo que estaba presenciando. Hizo señales con sus brazos en dirección del otro vehículo. No hubo respuesta. La mujer regresó a los pocos minutos alertada por la ausencia de su hija en el auto. El susto fue descomunal para ella, para la bebé e incluso para el hombre que estaba ahí en el lugar y a la hora adecuada para ayudar a la niña. La policía llegó al sitio de los hechos, al igual que una ambulancia, para constatar si había daños en la menor. Afortunadamente, nada de consideración. No se habla de arrestos por lo ocurrido, pero las autoridades policiales locales hicieron énfasis en la necesidad de reforzar las leyes para que los conductores sean más responsables con los niños a la hora de colocarlos en sus vehículos. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego continuamos con más de Diario de 4.